y eliminación de residuos hospitalarios. Nos hacemos la pregunta: ¿qué son los residuos hospitalarios? Y esos se consideran residuos hospitalarios todos los desechos provenientes de actividades asistenciales en clínicas, hospitales y consultorios. Muchos pensamos que esto es, por decir hospitalario, se origina en un hospital exclusivamente, pero en realidad hay muchos lugares donde esto resulta: clínicas de consulta, clínicas ginecológicas. Yo mismo, que tengo mi área de hemodiálisis, también tiene residuos hospitalarios, ¿ya? Entonces, todo eso entra a este tema. Los residuos hospitalarios, por su origen, pueden tener dos grupos principales: los residuos no peligrosos y los residuos peligrosos. De los residuos no peligrosos tenemos aquellos que son biodegradables, aquellos que son reciclables, los inertes y los ordinarios o comunes. Esos son los no peligrosos. De los peligrosos tenemos los que son de riesgo biológico, entre ellos los biosanitarios, los anatomopatológicos animales y los cortopunzantes. De los químicos tenemos fármacos citotóxicos, metales pesados, reactivos, contenedores presurizados y los radioactivos, que son el grupo que es bastante peligroso y del cual nos vamos a referir. De los residuos no peligrosos, los biodegradables son aquellos que la naturaleza los termina por cambiar al aluminio, a la mínima expresión contaminante. Estos están representados por residuos de alimentos, cáscaras de residuos de la cocina, podrían ser frutas, verduras, o restos de comida también podrían ser ordinarios o comunes que la naturaleza degrada. Todos estos residuos van a ser depositados en un contenedor de color verde. Eso nos indica que estos no son peligrosos. De los inertes tenemos aquellos como este material. La verdad es que siempre se me olvida el nombre, pero este material lo conocen ustedes: es el blindaje que tienen muchos equipos que consumimos. Estos en realidad no generan ningún tipo de reacción en la naturaleza, pero se degradan muy fácil, con mucha dificultad. También estos, al no ser peligrosos, podrían ser depositados en un contenedor verde. De los reciclables, todo el material aquel que se puede aprovechar para elaborar nuevos elementos. Entre ellos tenemos papel, vidrio, cartón, botellas. Incluso se habla tenemos los residuos infecciosos y de riesgo biológico entre los elementos peligrosos. Y estos son aquellos que contienen microorganismos patógenos con suficiente grado de virulencia y concentración que pueda producir una enfermedad infecciosa en huéspedes susceptibles. Por el momento, lo que nosotros hemos vivido, podemos decir que todo lo que tenía que ver con COVID se ha considerado un residuo infeccioso de riesgo biológico, ¿ya? Porque las secreciones y todo lo que tenía un paciente con COVID se consideraba infeccioso. Ya esto ha estado pasando, pero queda para la escuela. Todo esto debería ser depositado ya en un contenedor de color rojo. Esos contenedores muchas veces los proveen las empresas que se dedican a este tipo de manejo de residuos hospitalarios. También tenemos los biosanitarios. Entre los infecciosos de riesgo biológico tenemos todos esos que son producto de productos de ser humano. Hablemos, por ejemplo, de los pañales, de las toallas sanitarias, de las gasas, de las curaciones, el papel higiénico. Estos deben ir a un contenedor de color rojo que la empresa a cargo les provee. Los de riesgo biológico infeccioso tenemos los anatomopatológicos: cualquier víscera, cualquier parte de tejido humano que sea extirpada de una persona. Pues, por ejemplo, podría ser una pierna amputada, se considera un residuo infeccioso
de tipo anatomopatológico. Y también se va a depositar a un contenedor de color rojo. De los cortopulsantes, estos necesitan un manejo específico también. Los contenedores que para eso se han hecho, pues pueden introducir en ellos prácticamente cualquier objeto punzante, entiéndase bisturí, lancetas, agujas. Y una cosa importante, si ustedes se van a dar cuenta, en algunos lugares, en algunas salas de hospitales, hay de estos contenedores, como el que ven. Pero miren el nivel a donde tiene que llegar los desechos. Prácticamente en los hospitales, las jeringas y las agujas salen del nivel del contenedor. O sea que, pues, en ausencia de más contenedores, se tiene que rebalsar la cantidad de agujas o de objetos cortopunzantes que pudieran alojar. También tenemos los residuos químicos, que son los restos de sustancias químicas y sus empaques contaminados con estos. Estos, dependiendo de su concentración y tiempo de exposición, tienen el potencial para causar la muerte, lesiones graves o efectos adversos a la salud y al medio ambiente. Esto básicamente se podría tomar como cualquier residuo químico que se podría generar en un hospital, por ejemplo, podría ser algún tipo de solvente que sea necesario, algún antiséptico que venza su caducidad, por ejemplo, ¿verdad? Los fármacos parcialmente consumidos también deberían considerarse residuos peligrosos y deben ir a un contenedor rojo. Ya todos los medicamentos vencidos que por la fecha de vencimiento les quita aparentemente su posibilidad de volver a usarlos. Los residuos de citotóxicos, por lo consiguiente, también muchas veces sucede que cuando obtienen una dosis de metilprednisolona, por ejemplo, una dosis, el frasco va a tener 1 gramo y lo que ustedes necesitan son 500 miligramos. Esos 500 miligramos que no se usaron se tienen que ir al contenedor rojo. Los metales pesados y los aceites que se usan para lubricar algunos aparatos también son considerados residuos químicos peligrosos y que deben ser llevados a un contenedor de color rojo. Los residuos químicos de los contenedores presurizados, por lo consiguiente, estos, como sabemos, no deben ser perforados, no deben ser incinerados. Los reactivos que se usan en los laboratorios también caen en la categoría de los residuos químicos. Incluso las radiografías, que ya sabemos que las radiografías, el efecto fue la película fotosensible es a base de plata. Entonces esta plata algunas veces se recupera, pero pues para eso se necesitan cantidades muy altas de placas usadas para poder obtener el material necesario para utilizar nuevamente en nuevas radiografías. Y van a un contenedor rojo. Los radioactivos, por lo consiguiente, también estas son sustancias que emiten rayos en forma de alfa, beta o de fotones. La interacción con ellos puede dar lugar a rayos X y neutrones y puede degenerar los tejidos, que eso es lo más peligroso, ¿ya? En el caso del hombre y la mujer, los tejidos que podrían lesionarse con más facilidad son los tejidos de los órganos genitales, de los testículos, de los ovarios. Tenemos también que si nosotros no manejamos adecuadamente los residuos hospitalarios, aquellos que proceden de pacientes o sí, manchados con secreciones o con sangre, podrían llevar al desarrollo de enfermedades asociadas a esa inadecuada gestión de residuos hospitalarios. Tenemos, por ejemplo, causados por microorganismos, tenemos la hepatitis, la rubiola, que es muy, muy común, y el SIDA. De los causados por químicos tenemos los que pueden causar mutación, como los medicamentos radiológicos, los trastornos de diferente índole, cáncer, lesiones y también infertilidad. Los recipientes pues tienen que ser de una altura apropiada, adentro llevan una bolsa del mismo color del contenedor y sus colores importantes son el rojo, el verde y el gris, para que nos orienten en el tipo de material que cada uno debemos
depositar. Las bolsas, por lo consiguiente, tienen el mismo rango de colores y pues simplemente ahí se utiliza para para echar ahí los residuos que se necesiten depositar. Como les decía, los recipientes para residuos autopunzantes también deben tener características especiales. Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Se supone que aquí el nivel debería ser el nivel donde está la tapadera, la cantidad mayor de agujas que podrían depositarse, pero como les digo, hemos visto muchas veces que a veces las agujas las ponen incluso encima de estas áreas, ¿verdad? Una vez que llegaran al nivel en el cual se ha marcado, deberían desecharse, ¿ya? Los residuos hospitalarios infecciosos, biosanitarios, recipientes presurizados, cortopulsantes y de animales siguen un camino. En principio se esterilizan, si es posible y no tienen mucho material que se pueda reciclar para un relleno sanitario. Por otro lado, si eso es posible, pueden ir a un directo a la incineración y esto pues los inutiliza, ¿ya? Los residuos químicos mercuriales. Estos dice una recolección con cinta adhesiva en frasco con aceite mineral o glicerina por el potencial venenoso que tiene este metal. La verdad es que nunca he manejado yo esto, ni he visto que lo manejen, pero me imagino que debe haber lugares donde el mercurio es un elemento que se tiene más a mano. Los medicamentos que ya están vencidos, hay que inactivarlos y eso se lleva a cabo en la empresa que se llevó el contenedor con estos residuos. Y una vez inactivados, los llevan a incineración. También los residuos químicos de los reactivos que muchas veces se usan para hacer los exámenes de laboratorio tienen que ser devueltos al proveedor y el proveedor sabrá qué hacer para inactivarlos. También los residuos anatomopatológicos reciben cierto grado de inactivación química, por ejemplo, ¿ya? El hecho de ponerlos en formol ya les quita mucha de la actividad patológica que pudieran tener. Almacenarlos en un contenedor frío y luego incinerarlos para luego llevar esas cenizas a un relleno sanitario. Como les decía, esta clase está en el portal de la carrera, del cuarto año de la carrera de medicina, y esa es la dirección que se usa para obtener el mismo conjunto de diapositivas que yo les presenté. Así que ahí está, si quieren copiarlo, si quieren fotografiarlo, no sé, pero hay otros grupos de diapositivas similares que tratan el mismo tema. Yo utilicé Entonces ahí está la dirección. No sé si tienen alguna pregunta sobre los manejos de los desechos hospitalarios. Como les digo, es un tema que ustedes ya conocen, pero siempre es bueno, si tienen duda, pues aclarárselas. Pues parece que no. Entonces vamos a pasar a la siguiente clase. La siguiente ya se trata de la insuficiencia renal crónica. Sabemos que la insuficiencia renal crónica, a diferencia de la insuficiencia renal aguda, es un proceso que se instala en forma progresiva e irreversible de la función renal, que esa sería la principal característica, que es una pérdida lenta pero irreversible de la función renal. Cuando la depuración de creatinina se ubica entre 25 y 35 mililitros por minuto, la creatinina empieza a elevarse, pudiendo los pacientes aún así estar relativamente asintomáticos. Cuando esta depuración disminuye a menos de 15 mililitros, las necesidades metabólicas que tiene el cuerpo ya no se cumplen. Entonces es el momento en el cual el paciente se torna urémico y con todas las molestias, náusea, vómito, edema, anemia, y estos son los pacientes que ya necesitan de apoyo al sistema renal
con algún problema, algún procedimiento sustitutivo, hemodiálisis o diálisis peritoneal. Cuando miramos estadísticas, esas nos hacen pensar en la gravedad del problema. Aquí tenemos que en el momento que se hizo este estudio con las diapositivas, más de 20 millones de estadounidenses, uno de cada 9 adultos, padecía de insuficiencia renal crónica. O sea que es un grupo muy grande de los pacientes crónicos. Y la mayoría no lo saben. Esa es la insuficiencia renal silente que se ha mencionado tanto, y lo que yo les decía ayer. Son pacientes que son renales crónicos, pero cuando aparece algún evento que insulte el cuerpo, hace que aparezca florida la insuficiencia renal. Otros 20 millones de personas tienen mayor riesgo de sufrir de insuficiencia renal. Por lo tanto, esa patología representa gastos enormes para el Estado y para las aseguradoras, porque el tratamiento dialítico que se les da a los pacientes no es nada barato. Tenemos que síndrome urémico es el conjunto de signos y síntomas que son consecuencias de la disminución de la función renal que resulta de la retención de ácidos, los trastornos del sistema ácido-base, trastornos hidroelectrolíticos, endocrinos, anemia y otras complicaciones clínicas que resultan en la uremia. Uremia en realidad quiere decir orina en la sangre. Eso quiere decir uremia, ¿ya? La presencia de orina en la sangre. Si ustedes tuvieran la posibilidad alguna vez de sentir el aliento de un paciente renal, se van a dar cuenta de que es un olor a orina lo que ellos emiten cuando exhalan el aire. Las causas principales de enfermedad renal que llevan a la insuficiencia terminal podrían ser las siguientes: las glomerulopatías, cualquier tipo de glomerulonefritis, las primarias, pues muchas veces el paciente tiene mucho tiempo de padecer de alguna glomerulopatía, tanto que ya no se logra establecer diagnóstico, y entonces la única diferencia va a ser que se le va a poner el apellido de crónica, una glomerulonefritis crónica. Asociada a una enfermedad sistémica, ya sabemos que la diabetes es el principal causante de insuficiencia renal crónica, lupus eritematoso, amiloidosis, entre otras. También la nefropatía hipertensiva, llamada también nefroangioesclerosis hipertensiva, como ya vimos ayer antier, es un problema que puede generar hiperuricemia, ¿ya? Tenemos enfermedades hereditarias, por ejemplo, el riñón poliquístico, el síndrome de Marfan, el síndrome de Alport, que pueden generar problemas familiares similares en todos y que pueden llevar a la insuficiencia renal crónica y posteriormente a la muerte si no se hace nada. La nefritis intersticial crónica, tan silenciosa, pero puede llevar a la insuficiencia renal crónica. Lo mismo la uropatía obstructiva y la infección urinaria. Es que llevan estos a las pielonefritis crónicas, y ya vieron ustedes las láminas que les presenté, las fotografías, las diapositivas donde se miran prácticamente riñones terminales. Una cuestión interesante es que entendamos qué es lo que pasa con el riñón lastimado. Y lo que pasa es que el riñón está destinado a satisfacer las necesidades corporales que el paciente tiene en base al metabolismo que desarrolla. Si el paciente tiene funciones, va a producir desechos, va a producir basura, y estos desechos tienen que estar eliminados. Conforme aparecen las enfermedades de riñón, acuérdense que los dos riñones juntos tienen 2.4 millones de nefronas. Podría ser que una glomerulopatía destruyera una cantidad importante de nefronas. A ver, si hablamos de números, sabiendo que son 2.4 millones, supongamos que baja medio millón de nefronas. Pero si esto es cierto, las pruebas renales no cambian. ¿Y eso por qué sucede? Porque cada nefrona aumenta el trabajo para cada unidad funcional con el fin de obtener siempre la capacidad que el paciente debe tener para sentirse bien. Esto ya es peligroso, porque entonces lo que esto hace es mantener la función renal a costa de hacer trabajar más los glomérulos, las nefronas. Y ustedes saben que lo que funciona mucho, pues también se acaba rápido, ¿verdad? Y eso es parte del problema de la insuficiencia renal crónica. El hecho de que las nefronas que restantes, las que quedan, se estén trabajando con mayor intensidad, hace también que se esclerosen más rápido, con lo cual el problema se agudiza.
¿Cuánto tiempo podría pasar, por ejemplo, un diabético para llegar a la insuficiencia renal crónica desde el momento en que inicie la enfermedad de la diabetes? Más o menos entre 15 a 18 años. Pero lo mismo se aplica también para la hipertensión arterial. Una hipertensión arterial, a menos que sea la más severa, la que provoca lesión irreversible, rápida y pronta de arterias, de venas, de glomérulos, puede provocar lo que se llama la nefroangiosclerosis hipertensiva, que lleva al paciente a la insuficiencia renal. Ya hablamos de que el paciente que tiene insuficiencia renal crónica no puede botar la carga osmolar que el cuerpo produce, y entonces por eso el paciente tiene que entrar a programas de diálisis. Esto pues, también tiene relación con la progresión, entre comillas, normal de la enfermedad renal. ¿Por qué? Porque a partir de que cumplimos 30 años, el riñón baja su funcionamiento más o menos 1 mililitro por minuto por año. Y eso es algo que es real, algo que no tenemos nosotros que discutir, porque es parte normal del desarrollo de un ser humano normal. Imagínense si esto se tratara de un paciente diabético o de un hipertenso, esa progresión ya no es normal, sino es anormal y acelerada de la insuficiencia renal. Tenemos también los criterios que se han utilizado para establecer grados de insuficiencia renal, lo que ellos me preguntaban, pero con base a insuficiencia renal aguda. Tenemos un paciente que está en un estadio 1, ese paciente tiene un daño renal, pero con una depuración de creatinina normal. Esto quiere decir que está arriba de 90 mililitros por minuto. Si la depuración está entre 60 y 89 mililitros por minuto, se dice que es una insuficiencia renal leve, o sea, un estadio 2. En este momento los pacientes, en realidad, tal vez lo único que podrían tener serían, si es hipertensión, podría iniciar los problemas de hipertensión. Esto se sitúa en el estadio 3, en el cual la depuración ya está entre 30 y 59 mililitros por minuto. En este tiempo podría ser que el paciente comenzara con edemas, comenzara con una ligera anemia, que se magnifican más en el estadio 4, en el cual el paciente tiene una depuración entre 15 y 29 mililitros por minuto. Esos pacientes ya empiezan a estar acudiendo con frecuencia a los servicios de salud para encontrar alivio a muchos problemas que les genera el síndrome urémico. Y cuando los pacientes tienen menos de 15 mililitros por minuto, como les decía, el cuerpo así, los riñones así, ya no tienen capacidad de botar toda la carga osmolar que se produce durante un día normal de actividad. Entonces, es cuando los pacientes ameritan ya el uso de algún tratamiento sustitutivo. Aquí pues hablamos de algo distinto, solo que esto es en porcentajes. Y tenemos que, si un paciente tiene entre 100 y 50 mililitros, 100 y 50% de funcionamiento, tenemos que decir que la disminuir el número de nefronas funcionales aumenta el filtrado de cada nefrona residual. Es lo que les decía del síndrome de hiperfiltración. La nefrona que está sobrecargada de trabajo va a hiperfiltrar con el fin de mantener los niveles adecuados o cercanos a la normalidad de los valores de los saturados. Se mantiene el balance externo de sodio-agua y la excreción nata de ácido. Cuando tenemos entre 50 y 25%, esto ya es un deterioro renal importante, entonces disminuye el filtrado del fósforo. Empieza a haber ya elevación del fósforo en sangre, la concentración de fósforo se mantiene constante a expensas de elevar la hormona paratiroidea. Empiezan los pacientes con problemas de hiperparatiroidismo secundario debido a que ya no existe la correcta hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D3 a 1,25-hidroxivitamina D3, o sea, el calcitriol, y los pacientes comienzan con una anemia leve. Entre el 25 y 10% ya el paciente se cataloga como un renal crónico florido y ya existe elevación mayor marcada de la paratormona, existe un hiperparatiroidismo secundario que va a tener muchas secuelas, dolores óseos, lo que se conoce el complejo, el síndrome completo de esto, como osteodistrofia renal. El paciente ya no puede manejar bien la carga ácida, por lo cual desarrolla una acidosis metabólica que puede compensarse.
También puede haber ya los síntomas de uremia, anemia, hipocalcemia, ya puede haber falta de concentración por el mismo desorden que tiene el organismo, y la dilución de la orina también va a perder la posibilidad que se tenía cuando ese riñón estaba bien. Existe también ya hiponatremia en caso de que los pacientes se hidraten entusiastamente y con cargas marcadas de agua. A esos pacientes no hay que darles agua como degenerados. Ellos deben tomar lo menos posible para evitar hincharse. Comienza la astenia y los ingresos hospitalarios. Y cuando el paciente tiene menos del 10% de funcionamiento, esos pacientes ya perdieron la homeostasis del potasio, con lo cual pueden desarrollar hipercalemias que pudieran ser peligrosas. También la hemostasia de potasio del agua absolutamente dependientes del volumen de diuresis. Esto se refiere al uso que los pacientes tienen que tener ya de diuréticos de asa. Existe por lo mismo irritabilidad, letargia, lentitud intelectual, anemia, coagulopatía, inmunosupresión, amenorrea en las mujeres y prurito, que ese prurito es muy característico de la enfermedad renal crónica. También neuropatía periférica, anorexia, náuseas y vómitos, que son los problemas más notorios con los que acuden los pacientes a los hospitales. Gastritis, colitis hemorrágica, esto puede ser debido a la gastropatía urémica, osteodistrofia renal como consecuencia de la elevación marcada de la paratormona, ¿ya? Hipocrecimiento en niños, de tal forma que si un niño es renal no crece, pero si se trasplanta puede alcanzar al resto de sus amigos, de niños de la misma edad. Impotencia y esterilidad es otra cuestión que sucede porque se pierde el estro, se pierde la capacidad de poder de la pérdida de la libido. Expansión del líquido del volumen extracelular con disnea y posibilidad de que el paciente pueda desarrollar un edema agudo del pulmón. La hipertensión, puede haber hipertensión arterial, y si el paciente no se le hace diálisis, se muere. Aquí tenemos algunos de los signos que podemos encontrar cuando exploramos a un paciente renal. Y vamos a ver en cuanto a piel que el paciente va a tener una piel pálida, seca, muchas veces con lesiones de rascado por ese prurito que el paciente presenta. Del sistema nervioso automotor, los pacientes se quejan de que no duermen, o sea, insomnio. Pueden tener asterixis, lo mismo que sucede con los síndromes de abstinencia de alcohol, pero esto es a causa de la elevación de los azoados. El síndrome de las piernas inquietas y una debilidad y cefalea también. Del sistema digestivo, la anorexia, náusea y vómito, que son de las quejas mayores que los pacientes presentan. El fetor urémico y mal sabor de la boca, ellos sienten como que estuvieran chupando metal. Hemorragia, pirosis y estreñimiento. Además del sistema cardiorrespiratorio, disnea, edema, hipertensión arterial, dolor precordial, pericarditis urémica, que es una indicación de diálisis, isquemia arterial periférica, arteriosclerosis. Del sistema articular, ocistrofia renal con sus dolores óseos, característico de la pérdida de calcio por el hueso, secundario a la falta de absorción de calcio por ausencia de la paratormona. Por ausencia del calcitriol. Calcificaciones metastáticas, alteración de crecimiento y fracturas patológicas. Del sistema endocrino, amenorrea, esterilidad, abortos. De hecho, una mujer que tiene una insuficiencia renal en estadio 4 o 5 no debería embarazarse. Impotencia, intolerancia a la glucosa, hipoglucemia. Carmen. Aquí tenemos otro resumen de los hallazgos que podría haber en los pacientes renales. En este caso vamos a hablar de hematología y metabolismo. Sabemos que estos pacientes desarrollan anemias de enfermedad crónica, o sea, una anemia normocítica, normocrómica. Se considera que estas anemias predominantemente tienen anemia por déficit de eritropoyetina. Ya sabemos que la eritropoyetina se produce en la corteza renal y es dependiente del flujo que exista por el túbulo contorneado proximal.
Si esto disminuye, también disminuye la producción de eritropoyetina y con su consiguiente producción de anemia. Pero también hay otros defectos. Por ejemplo, un paciente renal tiene a lo largo del tracto digestivo microhemorragias que les hacen perder sangre. La vida del eritrocito en el paciente renal crónico está cortada, ya no tiene los 20 días normales, sino tiene cantidades menores de tiempo, 80, 100 días, que ya es algo significativo. Además de eso, los pacientes renales no pueden absorber el hierro como lo haría una persona normal, de tal forma que los suministros orales de hierro pudieran no ser de mucha ayuda, entonces se utiliza el hierro intravenoso. Antes el hierro que se tenía a mano producía muchos problemas de tipo alérgico, pero las fórmulas que actualmente se tienen son bastante buenas. Los tiempos de coagulación también están alargados. Existe una disminución de la adhesividad de las plaquetas, alteraciones dislipidémicas y puede haber intolerancia a la glucosa. Cuando se habla de productos de metabolismo proteico, de estos depende la creatinina que aumenta cuando el paciente es renal debido a las purinas que se producen cuando come carne. Creatinina aumenta cuando la función renal disminuye en 50%. Esto quiere decir que cuando un paciente tiene 2 de creatinina, significa que ya perdió por lo menos la mitad del funcionamiento renal. O sea que a veces decimos el paciente tiene 1,3, 1,4 de creatinina. Eso puede ser normal. No. Si ustedes se dan cuenta que ya teniendo 2 de creatinina, el paciente ya perdió prácticamente la mitad de su funcionamiento. La creatinina y urea son relacionadas con la dieta. Ya vimos que la creatinina depende de 2 cosas. Depende uno de la alimentación y depende de la masa muscular. ¿Ya? Entonces, a los pacientes, para disminuir la producción de altas cantidades de creatinina, se les maneja con dieta para disminuir la producción de purinas. Manteniendo un metabolismo proteico adecuado y también tratando de hacer que ellos boten una cantidad apropiada de agua. De los iones, el potasio es normal hasta las fases avanzadas, en las que este se eleva con todas las condiciones que ya les hemos mencionado, el peligro de una fibrilación ventricular. Y también si el paciente está acidótico, esto hace que el paciente eleve aún más el potasio sérico. La hipocalcemia o normocalcemia también es frecuente, la hiperfosfatemia, la hipomagnesemia. De los análisis de orina, el paciente podría ser poliúrico si el paciente tiene un comportamiento túbulo-intersticial, es decir, las posibilidades de trabajar del túbulo ya no son tan buenas, por lo cual el paciente podría botar excesos de líquido. Ahora, si fuera un paciente cuya insuficiencia renal es de origen glomerular, o sea, por cualquier glomerulonefritis, estos pacientes se van a presentar con oliguria y esto va a generar con ellos hinchazón, hipertensión, lo contrario del paciente que tiene un comportamiento tubulointersticial. Si uno quiere saber cuál sería el prototipo del paciente con comportamiento tubulointersticial, podemos tener el ejemplo mayor en los pacientes de edad hombres que tienen problemas obstructivos por su próstata, ¿ya? Entonces tenemos la isostenuria, o sea que los túbulos ya no tienen la posibilidad de concentrar y por eso la densidad urinaria se va acercando a 1, que es el valor del agua. También la proteinuria puede ser variable y el sedimento pudiera ser variable. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros detectamos un paciente renal? En principio, lo que tenemos que ver es en qué punto se encuentra y esto se lleva a cabo mediante el uso de exámenes. ¿Qué exámenes? Pues tenemos que hacerle un examen de hematología, ver cómo está su anemia. Tenemos que ver si el paciente es diabético, controlar el azúcar, si el paciente tiene está hinchado, botarle agua para darle comodidad. Ustedes vieran que una pierna que esté hinchada podría mantener, un muslo y pierna que esté hinchada podrían tener solo en ese lugar hasta 2 o 3 kilos de litros de agua, que podrían significar básicamente la diferencia de una pierna delgada a una pierna gruesa. Entonces, el tratamiento conservador, si el paciente está en un buen momento, lo que uno busca es disminuir el deterioro de la función renal. ¿Qué quiere decir esto?
que la enfermedad tiene una velocidad de progresión. Pero si uno, como nefrólogo, actúa, esa enfermedad, esa velocidad de deterioro de la función renal disminuye, con lo cual el paciente puede tener mejores perspectivas a largo plazo. Es decir, no quiere decir que lo curemos, vamos a disminuir la velocidad de la enfermedad renal, porque de que llega, llega, porque va a llegar más tarde, pero va a llegar. Pero es bueno estar 6, 8 meses, un año sin diálisis, a comenzar de una vez los tratamientos de diálisis. También tenemos que prevenir y tratar las complicaciones de la insuficiencia renal. Pues básicamente es lo mismo que se logra disminuyendo el deterioro de la función renal. Si el paciente ya está bastante cerca de entrar a diálisis, debe uno seleccionar el método de tratamiento inicial. Si el paciente ingresa al programa de hemodiálisis o al programa de diálisis peritoneal. Es importante también tener educados al paciente y a la familia, porque son muchos los factores a tratar durante la estancia de este paciente. Atender aspectos psicológicos y sociales también. Si el paciente está acudiendo con alguna frecuencia a las consultas de nefrología, mencionarle que sería bueno que se haga la fístula arteriovenosa o que se coloque el catéter peritoneal aún antes de que el paciente lo necesite, para que cuando llegue el momento ya solo sea de abrir el catéter peritoneal o empezar a usar la fístula para la hemodiálisis. El de iniciar oportunamente el tratamiento sustitutivo renal, eso va a requerir de juicio clínico, porque podría haber pacientes que podrían tolerar adecuadamente el síndrome urémico sin muchas molestias, pero hay muchos pacientes sintomáticos, pacientes que a veces tienen mucho hipo, tienen mucha náusea, mucho vómito, no toleran prácticamente nada, mucho prurito corporal. Ellos son los que deberían ingresar a un tratamiento sustitutivo mucho más rápido. También ya vimos que si la proteína y el músculo, la alimentación y el músculo son los que generan más creatinina, más nitrógeno urea, tenemos que hacerles alguna restricción proteica. Antes, cuando los pacientes renales se empezaban a manejar, se les daba una dieta hipoproteica, hiposódica, hipercalórica. ¿Y qué se les daba a esos pacientes para comer? De esa forma, los pacientes no elevaban la creatinina, incluso la bajaban, pero se quedaban desnutridos. Lo que les daban era solo arroz pasado por agua, o sea, cocido al vapor, el arroz cocido que nosotros queremos, sin sal y sin aceite. Esa era básicamente la alimentación para estos pacientes, que los podía mantener bien, porque además los síntomas urémicos son mejor tolerados que los síntomas ¿cómo se llama? De la desnutrición. Entonces, eso era importante. Ahora se sabe que los pacientes tienen que comer proteína porque hay un desgaste corporal que deben compensar. Del agua y sal. Si el paciente orina, habría que estar midiendo esa orina para poder uno establecer qué cantidad de agua se le debe poner, ¿ya? Sí, dice que la ingesta hídrica depende de la diversidad residual, siendo recomendable en general entre 1,5 litros y 3 litros al día, aunque esto no es cierto, porque muchos de los pacientes que nosotros vemos ya están orinando poco. Ya les tenemos que dar dosis de 80, 120 miligramos de furosemida cada 3 horas, cada 3 veces por día. Y ni modo que el paciente va a estar tomando agua solo para que le demos más medicamento. Como yo les digo a ellos, mejor no tomen agua y les damos menos venenos, diuréticos entre comillas. La sal de la dieta debe ser restringida para controlar la hipervolemia y la hipertensión. Y en ocasiones es necesario el uso de los diuréticos de asa, furosemida principalmente. Si el paciente tiene una acidosis, de hecho, los pacientes renales ya son acidóticos porque no pueden botar la carga de ácido. Algunos recomiendan que para mejorar eso se les podría dar carguitas de bicarbonato, pero en realidad no lo recomiendo porque es agua y también es sodio, que también le va a dar problemas al paciente a largo plazo. El calcio es fósforo, eso es importante porque el calcio es el elemento, es el electrolito que con más cantidad está en el cuerpo. Ya veo, todos los huesos que tenemos están formados de calcio. Cuando el paciente renal llega a la etapa terminal, entonces el calcitriol, o sea, la vitamina D3, ya no retiene potasio ni por el túbulo renal y tampoco hace que el intestino absorba calcio.
entonces el cuerpo tiene que tener calcio para su funcionamiento, entonces lo toma de los huesos. Cuando eso sucede, comienzan los problemas de osteodistrofia renal, ¿ya? Que es prácticamente la descalcificación de la masa, de los moldes, de la estructura que sostiene el calcio en el hueso. Sin embargo, también si nosotros nos damos cuenta que enzima es la que obtiene el calcio de los huesos, nos vamos a dar cuenta que es la fosfatasa alcalina, o sea, que la fosfatasa alcalina va a estar aumentada en el paciente renal, sin que signifique esto enfermedad hepática. El fósforo también es un mineral que debe estar fuera del cuerpo de tal forma que por eso es que se le dan muchas veces quelantes del fósforo para que estos quelantes se peguen y salgan con el excremento, con las heces, eliminándose. ¿Ya? ¿Cuáles podrían ser estos? Pues pueden ser el carbonato de calcio, que es lo más barato que por el momento tenemos, o si no, tenemos otros productos nuevos que son sumamente caros, pero controlan mucho más la presencia del fósforo. La vitamina D3 que debe administrarse, porque el día que el riñón no lo produce, entonces tiene que administrarse en forma oral. Ya les expliqué de la anemia, que la anemia del paciente renal es multicausal y no obedece a un solo factor. Cuando uno inicia tratamiento debería medir el hierro sérico y ver cómo está el hierro en general en el cuerpo, porque a veces lo que sucede es que esos pacientes por el déficit de eritropoyetina ya no utilizan las reservas de hierro y entonces, pues, ni modo. Ahora, si el paciente no tiene reservas de hierro y le damos solo eritropoyetina, no va a recuperar su sangre como debe ser. Entonces, a estos pacientes hay que administrarles hierro exógeno. Luego, el control de la hipertensión arterial es la piedra angular del mantenimiento de la función renal, ¿ya? Esto es lo que evita que se esclerosen los glomérulos, esto es lo que evita la presión a nivel del penacho glomerular, y lo que hace que se mantenga con más tiempo ese riñón enfermo. Como dice la hipertensión arterial, con su control es fundamental para enlentecer la progresión de la enfermedad renal y la de todo el sistema cardiovascular, especialmente indicado por su efecto nefroprotector. Para esto deberíamos usar medicamentos que relajen el esfínter postcapilar, o sea, la arteriola eferente. Y entre estos encontramos principalmente los inhibidores de enzima convertidora a la angiotensina y los ARA2. Estos solían ser los medicamentos que más significativamente nos protegerían los riñones. Controlar los factores cardiovasculares, entre ellos el glicémico. Ustedes saben que el problema que provoca la diabetes es eminentemente vascular, pero no solo de grandes arterias, también a nivel capilar. Por eso, un control estricto de la glucosa en el paciente renal debería ser el ideal. El control lipídico también. El paciente debería hacer cierta cantidad de ejercicio para no tener problemas físicos más adelante. Además, dejar el tabaco, que muchas veces podría estar en relación con el desarrollo de la insuficiencia renal. Así es. Luego tenemos que si nosotros encontramos un paciente renal, muchas veces nosotros hemos visto que muchos colegas los tratan de mantener. Campanas han escuchado por ahí de uso de eritropoyetina, de uso de lo otro, pero lo malo es que muchos pacientes se quedan con estos médicos y el médico hasta que lo mira ya para diálisis es que se lo manda a uno. Ya entonces creen que nosotros no somos nefrólogos, sino somos dializólogos, ¿verdad? Cosa que está muy lejos de la realidad. Lo ideal es que el nefrólogo los evaluara. Por eso dice que se ha demostrado la importancia de la referencia precoz al nefrólogo de los pacientes con patología renal. Aunque no está consensuado, se puede resumir así. Si es un paciente que tenga una insuficiencia renal con una depuración de creatinina confirmada menor de 90 mililitros por minuto, proteinuria o microhematuria en el sedimento, alteraciones analíticas en sangre y orina sospechosas de patología, sospecha de hipertensión arterial maligna con signos de retinopatía hipertensiva o afectación cardíaca, hipertensión arterial refractaria al tratamiento con sospecha de secundarismo, con deterioro renal, hematuria y o proteinuria.
diabetes mellitus con aumento de persistencia de microalbuminuria, con presencia de proteinuria, y diabetes mellitus con hipertensión arriba de 130-80 a pesar del tratamiento. O sea, es amplia la variedad de condiciones que harían que un paciente sea mejor manejado por un nefrólogo que por otros colegas. Y esto puede ser lo último. Se resume de que la insuficiencia renal es una enfermedad que ha ido aumentando en frecuencia. Esto es debido a que también los índices de edad han mejorado, pero si ustedes están enterados, se ha visto una alza muy grande de pacientes diabéticos y sabemos que la nefropatía diabética es una de las causas principales de enfermedad renal. Entonces dice que es más frecuente debido al envejecimiento de la población, al aumento de la incidencia de patologías como la diabetes mellitus. El manejo estrecho del paciente es fundamental con un enfoque destinado a prevenir las complicaciones de la insuficiencia renal crónica. Esta tiene alta morbilidad cardiovascular y la detección precoz. Referencia y nefrología de trabajo y equipo es lo importante para poder manejarla. Un equipo multidisciplinario, especialmente con atención primaria, puede conseguir el retraso del inicio de diálisis, mejorar la mortalidad y calidad de vida de estos pacientes. Como en un renal agudo, las condiciones de diálisis siguen siendo básicamente las mismas. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. No, háganme el favor, enciendan sus cámaras de una vez, por favor. Muy bien. Háganme el favor, jóvenes. Muy bien, claro que sí, ahí estamos. Esta foto me sirve. A ver, vamos a poner esta. Pues sí, ¿tienen alguna duda? Me imagino que hay muchas. Sí, doctor. Sí, diga. En pacientes prediálisis y diálisis, ¿en qué momento se considera nocivo el agua? El agua. Pues cuando Sí, el paciente se está hinchando. Es decir, es que ustedes tienen que entender una cosa. Ustedes platican con la gente de la calle, con la vecina, con la traida, con la novia, con la mamá, con la tía, y ¿qué les dicen todos? Ay, yo estoy enfermo del riñón. ¿Cuál es la primera indicación que reciben? ¿Cuál es el primer consejo que les dan? Frisley, ¿cuál es el primer consejo que le dan estas gentes a uno, al paciente renal? Tome agua, pero ahora se dan cuenta que eso no es cierto. Si el paciente no orina, lo pueden meter en edema pulmonar y se lo quiebran. ¿Mm? Entonces esto debería ser algo mejor determinado. Yo he visto artículos en la prensa que responsablemente dicen tomen 6 a 8 vasos diarios de agua. Eso es mentira. Es un mito lo de estar tomando agua. Así miro yo muchos estudiantes en la tutoría que se empinan su botella de agua delante de mí, se empinan y ¿qué? ¿Qué objetivo tiene eso? Yo solamente terminar las reservas mundiales de agua. Si ustedes tienen riñones normales, ¿qué? No va a pasar nada. Una pregunta que hacen muchos, alguna queja que dan muchos pacientes, dicen, ay doctor, es que yo orino muy amarillo, dicen, ¿verdad? ¿Y qué les contesto yo? Pues magnífico, los felicito porque eso quiere decir que sus riñones se están concentrando. No sé si entendieron eso. No sé si Doctor, nos una pregunta. comunicamos. ¿Sí? Y con respecto a lo que dicen de la rosa de Jamaica, ¿es cierto ¿Qué pasa con la rosa de Jamaica? de que es mejor para los riñones? Había escuchado yo, doc. No, la verdad es que no. Ni tu suero vitaminado, ni tu sal de rehidratación oral, ni tu, ¿cómo se llama? Electrooral, ni tu pedialite. Si es líquido, líquido. Ya estuvo. Así Gracias, que doc. tomar, si a un paciente, es que los pacientes piensan que agua es solo la que toman del pichel, pero no toman en cuenta el agua del caldo que se tomaron, el agua que acompaña a la pastilla. Yo he conocido pacientes que tienen 6 pastillas por tomar
3 veces al día, las 3 veces una pastilla, vaso de agua, otra pastilla, vaso de agua, otra pastilla, vaso de agua. ¿Qué va a pasar así? Y todavía otra cosa peor. A los pacientes yo los encuentro hinchados y les doy diurético. Como los chulitos miran que orinan, toman más agua. A la larga viene siendo lo mismo. ¿Tienen algún comentario de esto? Ni para ustedes es bueno estar tomando agua. Doctor, una pregunta. Sí. En caso de algún paciente que tenga cálculos renales, ¿sí es recomendable que consuma líquidos? Esas son algunas de las condiciones que sí deberían ser. Aquellos pacientes que tienen infección urinaria, aquellos pacientes que tienen cálculos, para diluir las cantidades. Pero no, si ustedes son personas sanas, no tienen por qué estar tomando cantidades exageradas de agua. Imagínense, dicen que tomen 6 a 8 vasos de agua. En la mañana se toman un vaso de café, un vaso y un plato de cereal, van 2 vasos. Al mediodía un plato de sopa, un vaso de bebida, van 4 vasos. En la noche otro. Entonces ahí tienen los 6 vasos. Ahí tienen los 6 vasos de agua. Pero no, ahí van todos con su botellita en la calle, a cada rato tomando agua, en las oficinas van a los garrafones, puc, 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 a llenar su botella y tomando agua y tomando agua. En realidad, alguien ha dicho algo, y siguen, muchos médicos lo aconsejan, y llegan mis pacientes renales hinchados, con unas piernonas enormes, porque han hecho caso a eso. Y luego uno les pregunta, es que mi vecino me dijo, es que dicen por ahí que hay que estar tomando agua. ¿Mm? Esa es una cuestión muy interesante que ustedes tienen que aprender. Doctor, entonces en una persona sana es malo tomar tanta agua. No, es que no es malo, pero tampoco es bueno. ¿Ya? ¿Para qué quiere usted tomar más agua? Solo para hacer su orina más diluida nada más. Ahora, si usted tiene una patología de base, yo sí le digo, tome agua. Si tiene una infección urinaria, tome un poco más de agua. Si tiene cálculos, tome un poco más de agua. Si tiene hematuria franca, tome un poco más de agua. Pero de lo contrario, debería tomar uno lo normal. ¿Y qué es lo normal de agua? Lo suficiente para no tener sed. Doctor, buena tarde. Sí, buena tarde. Me disculpe con una pregunta. Para los pacientes con enfermedad renal crónica que tienen un estadio 4 según la escala de Kaduki, ¿qué es lo indicado para que podamos retrasar el daño a que se convierta en la escala 5, que ya es un factor para hemodiálisis o diálisis? Gracias. Pues por eso lo que le dije es que controlar todos los factores que insulten al riñón, todos los factores que lo afecten. ¿Mm? Pero no es nada más de hacerlo, hay que hacerlo con escuela, pues. Y por eso se habla, les mostré la diapositiva, donde dice que es la forma en que debería controlarse básicamente, es mejor derivarlos, criterios de derivación. Se ha demostrado la importancia de la referencia precoz al nefrólogo de los pacientes con patología renal, ¿ya? Aunque no está consensuado, se pueden resumir así. Esa es la situación. ¿Mm? Y eso, todo lo que les hablé, control de hipertensión, control de glicemia, control de fosfato, control de ¿cómo se llama?, de osteodistrofia, control de la gastropatía, todo eso es lo que uno tiene que ver. Ya en un momento ya las medicinas ya no son suficientes, entonces es cuando el paciente tiene que entrar a la diálisis. Ajá. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo, usted dijo que la mayoría de pacientes con insuficiencia renal crónica son diabéticos. Entonces, ¿qué tipo de hipoglucemiante sería el más indicado para ellos? Pues un hipoglucemiante bastante bueno para ellos es la metformina. Claro, el mejor es la insulina, ¿ya? Pero no todos los pacientes quieren usar insulina. Hay cierta resistencia a usarla. La metformina es buen medicamento, pero si no, van a tener que usar la glimepirida, cualquier tipo de sulfonilureas para controlarlo, ¿ya? Si se trata de tratamiento oral. Si no, insulina, definitivamente.
Hay algunas características. Si es un paciente delgado, debería usar principalmente insulina. Gracias, doctor. ¿Algo más? Doctor, disculpe una última pregunta. Sí. En caso de que la orina estuviese muy diluida, ¿hay algún problema ahí? No, pero hay algunos problemas cuando toman mucha agua. Entonces ya se vuelven bebedores compulsivos y eso ya lleva daños a la médula renal, porque la médula renal ya no concentra y eso ya significa problema. Tiene que pasar el paciente por un tiempo antes de que la médula vuelva a recuperar su poder de concentración. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe. Sí. Entonces, ¿los inhibidores de SGLT2 estarían contraindicados en un paciente con insuficiencia renal crónica? Es que estos medicamentos se están usando hasta ahora, mano. Y esos son 3 vías las que tenés que utilizar para esto. Tenés que usar todos los medicamentos que te disminuyan la presión intraglomerular, la presión de los capilares glomerulares. Eso lo puedes lograr con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con ARA2, la puedes inhibir con estos medicamentos, ¿cómo es? Inhibidores de GL3, GL2. El nombre no me acuerdo ahorita, pero son medicamentos que recientemente se empezaron a usar. Y también puedes utilizar de medicamentos que te disminuyen el tamaño del penacho glomerular, ya que estos obedecen a prostaglandinas, inhibiendo las prostaglandinas disminuye el tamaño del penacho glomerular, con lo cual disminuye la superficie de filtración y puede disminuir esa filtración extra que hace. Esto se logra con dosis pequeñas de antagonistas de la ¿cómo se llama? De las prostaglandinas, aspirina, una tableta de aspirina al día. Y estos inhibidores también se utilizan como hipoglucemiantes, pero más que ahora se descubrió que más que efecto hipoglucemiante es efecto a nivel de glomérulo y lo que hacen. Son muy caros, pero es lo que ahorita ya se empieza a usar. Bueno, entonces sería mejor dar aspirina y no dar estos medicamentos. No, sí se puede usar, pero hay que tener controles apropiados, pues, ¿ya? Porque lo que persiguen todos estos medicamentos es disminuir el riesgo de que las glomérulas de formas se acaben, ¿ya? Pero esto, si se utiliza en una forma no controlada, puede llevar al paciente a valores muy bajos de depuración de creatinina que podrían condicionar insuficiencia renal. O sea, por eso tiene que ser bien, bien administrado. Gracias, doctor. Bien. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? No, pues entonces nos vemos mañana. Mañana nos toca la